Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos, ligeros, qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos otro episodio aquí con nosotros. Un episodio que le debemos a la inteligencia artificial. Y este es el tema de este capítulo. Yo grabo desde un smartphone, es un celular al fin y al cabo, un teléfono entre comillas solamente, con una aplicación de donde del mismo celular conecto un micrófono de precisión, se podría decir así, que está específicamente hecho para esto. En la misma aplicación puedo editar, puedo hacer cosas. Donde yo subo la casita de todos estos podcasts es un diseño también con inteligencia artificial para que de ahí se pueda ir a otros lugares. Yo estoy en Spreaker, pero ustedes me están escuchando ahorita seguro en Apple Podcast, en todos estos lugares diferentes. Y eso se lo debemos a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y cómo aprovecharla para mejorar nuestras conversaciones, nuestras redes sociales y para que esto llegue a más gente. Recuerden que es un apoyo que también me pueden dar, comentarlo, ponerle corazoncito, compartirlo con alguien. @liger_de_equipaje en Instagram, Facebook como Liger de Equipaje y TikTok porque ya no soy una viejita de 43 años, soy una chavorruca que se precia de serlo y en aras de intentar llegar a otros escuchas, a otros podcast escuchas, ya es la segunda vez que lo digo y no me trabo tanto, en Ligera de Equipaje, en TikTok. Historia breve, repito, historia, abro comillas, breve, cierro comillas, de Ligera de Equipaje. Pero antes de esto, 2 ejemplos que me vienen a la mente. ¿Se acuerdan? Había una película, todavía no es como que se haya ido para siempre, que se llamaba Inteligencia Artificial. AI se llamaba. Era la historia de un niño, de un robotcito, muy bonito, el mismo niño que hizo la película de I See Dead People, si mi mente no me falla, que unos papás lo mandan pedir porque no pueden tener hijos y los programan agarrando pues un botoncito atrás de su cuello diciéndole unas palabras. Para que vean que soy una mujer de mundo y que vivo en el 2023, hay otra película que se llama Megan ahorita. Cuando esté grabando, acuérdense que aquí es mucho el tiempo de presente, pasado y futuro, que se trata de un robot que se crea para ser mejor amiga de una niña y al fin y al cabo estas inteligencias, con muchos bemoles y muchas cosas diferentes, se toman, es que no sé qué palabras usar, toman vida, deciden, son cosas, entes sintientes y tienen repercusiones. Pero ¿cómo nace todo esto? Ahora sí, breve historia de Ligera de Equipaje de la inteligencia artificial. Isaac Asimov, hijo de molineros judíos, tiene a bien emigrar con su familia a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, en Brooklyn, y su padre vendía caramelos, periódicos y revistas. Estas revistas que el señor vendía incluían una que se llamaba Pulp, una revista de historias de ficción. Estamos hablando de millones y millones de años todavía. No se inventaba la ciencia ficción, para que nos quede un poquito claro. En 1982 publica la antología Los robots, donde Asimov inserta sus 3 leyes de la robótica. Esto creo que es una misconception que todo el mundo tenemos cuando pensamos que estas leyes son como formales, son como creadas como pensantes. No, simplemente mucho tiempo atrás lo que hace Isaac Asimov para empezar a escribir ciencia ficción es que crea estas 3 reglas de la robótica, ahorita se las voy a leer, como para darle sustento a sus historias, como para tener un vértice desde donde partir, porque muchas de sus historias, no es que la gran mayoría, se van hacia este lado con Isaac Asimov. Primera ley, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción
o sea, por dejar de hacer, permitir que un ser humano sea dañado. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la ley número 1, o sea, dañar a un humano. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Era un escritor de ciencia ficción, sí, pero también era un divulgador de la ciencia, de lo que se podía hacer y creo que hasta predictor del futuro. Yo sé que no existe esa palabra, pero de verdad es impresionante todo lo que hacía. Igual que Julio Verne, si escuchan sus historias y leen algo de lo que ellos futureaban, creo que es la palabra que voy a utilizar, cómo decían que esto podía pasar y pasó. Acotación. Cuando hablamos, cuando buscamos o cuando nos ponemos a investigar sobre inteligencia artificial, se entra en una madriguera de conejo como yo nunca había entrado en ningún tema, creo que excepto la psicología, y llegas al país de las maravillas. El domingo que estaba investigando un poquito más de este tema y como viendo cosas que les podía platicar, entré con un término que me hizo tener que buscar 3 artículos para entender cómo ahorita en la inteligencia artificial hay bienes no formables, no me acuerdo cuál era la palabra, y que no son divisibles, es decir, es un trique que existe solo en internet, pues en la red, no es físico, que es como un producto de venta que no se puede dividir y solo sirve para adquirir otra cosa. El ejemplo con el que creo que entendí esto. Haces una obra de arte con 500,000 cuadros. Esa obra de arte, si te fijas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de criptomoneda también? Tiene una cadena, un valor de quién es, a qué hora lo hicieron, cuánto cuesta, cómo está tasada, por decirlo así. Y esa obra solo se puede intercambiar por otra obra de arte. Se los explico como, pues con lo poco que lo entendí, con lo poco que lo entendimos el men y yo. Es de verdad entrar a un mundo paralelo, a cosas que no domino, que no comprendo, que no entiendo. Les prometo que me voy a poner a investigar y que algún experto nos diga si conocen alguno. Hay DEFA, pónganles mis redes sociales para que me escriban. ¿Por qué es entrar en un universo paralelo? Entonces después de 20 minutos de introducción, nos vamos a centrar solo en inteligencia artificial. En un artículo seguimos con la breve historia, les dije breve, publicado en 1964, Isaac Asimov predijo el mundo dentro de 50 años. Y esto por eso les decía que era un divulgador. Esto no era una historia o ciencia ficción, sino que él decía en 1964 lo que él veía en el futuro, cómo íbamos a hacer. Una llamada donde además de escuchar la voz del interlocutor, también lo veríamos. Videollamada, Zoom, Teams. Siguiente, existencia de aparatos de cocina que prepararan los alimentos, la comida o el café por nosotros. Ahora tenemos Thermomix. Ahora tenemos estas cafeteras que dejas todo puesto, entonces a la hora que la programas hace el café mientras hace un huevo estrellado encima, mientras tuesta el pan y en esa misma tostadora de pan mete el tocino y tienes un desayuno completo en 7 minutos. Siguiente cosa que predijo. Vehículos con cerebro de robot sin conductor. Hola Tesla. Otra. Advirtió sobre la sobrepoblación. Es el tema del Patreon de marzo del 2023. Y sí entiendo por qué decía y predijo y futureó que iba a ser un grave, grave problema y todo lo que nos iba a traer. Afirmó también que los humanos solo sobreviviremos. Fíjense qué importante, qué sencillo pareciera y cómo podríamos cambiar el mundo. Afirmó que los humanos solo sobreviviremos como especie si algún día logramos alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El día que no tengamos que poner en una balanza las cosas.
el día que comprendamos que si trabajamos juntos vamos a llegar. Si bien no es nada del otro mundo, esto del balance, así veía él las cosas y creo que tiene mucha razón. Vamos a definiciones. ¿Cuál es la definición técnica de inteligencia artificial? O AI, o como le llaman en sus siglas en inglés. Es aquella que se lleva a cabo a través de una serie de sistemas, algoritmos y procesos determinados con la pretensión de emular la inteligencia humana a la hora de desarrollar y llevar a cabo tareas y habilidades propias del humano. Si se fijan, es lo que un humano puede hacer, que un trique o esta inteligencia artificial la pueda hacer. Grandes definiciones, no me clavo. Recuerden que esto es como una probadita para que les interese el tema, lo busquen y obviamente sean como más expertos en esto. 2 tipos de inteligencia artificial a muy, muy, muy grandes rasgos. Machine Learning, que es la gestión pues, de miles de datos como los procesadores de palabras, el Excel, todo esto. Y Deep Learning, máquinas que simulen aspectos y habilidades humanas. Me acuerdo, no, ni para qué, me acuerdo de los años y nunca sé los años. Hubo un robot que sacaban, que era una mujer que hablaba y que gesticulaba y obviamente eran súper exagerados sus movimientos de cara. Y decían que a lo mejor ese iba a ser, hace 15, 20 años voy a decir, el futuro de que te atendiera a alguien. O sea, sí, pero no necesitas un robot que tenga una cara humana y estés incómodo porque estás interactuando con un robot o con un sistema de algoritmos, como lo definen aquí. Y entonces puedes llegar y hablarle a Siri o a una Alexa o a un botecito de X marca que te diga, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿Quieres que te diga el clima? Entonces no necesitamos hablar eso. ¿Cómo vamos queriendo humanizarlo todo cuando a lo mejor no era por ahí esa vertiente? Ahora, ¿será casualidad que nuestro celular, nuestra computadora, nuestras redes, como quieran, nos sugieran cosas en las que estamos interesados y nos, entre comillas, lea el pensamiento en casos específicos? Decimos mis compañeras y yo en el trabajo que escuchan nuestras conversaciones, entonces de repente que volteamos y estamos tonteando y claro que sí, ¿cuál mezcal? No, pues yo probé uno y no sé qué. De repente voltea una, abre su celular y dice, no marches, me está recomendando mezcales. Yo digo que sí nos escuchan, pero bueno, seguro en cookies aceptar le pusimos que sí, entonces por eso nos escuchan. Yo no tengo duda, tampoco pruebas de esto. No es casualidad que esto pase. Eso es el deep learning, es el mejor ejemplo que les puedo dar. Nuestro celular pasa aproximadamente, con nosotros interactuando, 4,8 horas al día. Esto según una encuesta del 2021. Prediciendo lo que queremos, lo que necesitamos. No lo predice. Son cantidades y cantidades y cantidades de sistemas y de algoritmos y de información y de búsqueda y de a la hora que estás scrolleando y paras en un comercial un segundo porque te distrajiste, entonces ya te va a pensar el algoritmo que te gusta eso y te va a bombardear de tonterías de eso. No predice las cosas, nos estudia y creo que ahí es, en esa parte creo que está mi mayor miedo. Estamos usando la inteligencia artificial todo el tiempo. Cosas que son inteligencia artificial y que a lo mejor no estábamos conscientes de esto. Y no es Robocop para los que nacieron en los 70s. Y no es el niñito de inteligencia artificial. Y no es Megan para los chavos de hoy. ¿Qué son inteligencias artificiales y cómo vivimos hasta acá? Estoy señalando con mis dedos en la frente, o sea, hasta acá, de este tipo de cosas. Los asistentes virtuales, Alexa, Siri, Google Assistant, si es que alguien usa eso. Bueno, ahí les va para que si ya vengan las confesiones, al cabo ya llevamos unos minutos aquí. ¿Para qué usa ligera de equipaje Siri del celular? Y no lo voy a decir porque si no se me va a mover la grabación, pero le digo, oye, fulanita, y te dice, ajá, aparte tiene una voz lo más sensual la Siri, ajá, entonces le digo, pon un reloj de 5 minutos. Por ejemplo, cuando estoy cocinando, que estoy con las manos así llenas de mantequilla y tal. Entonces, pon el reloj 10 minutos. Poniendo reloj 10 minutos.
Y entonces ya te avisa cuando pasan los 10 minutos, entonces sacas las galletas y tal. Ahora lo he usado más porque ya soy una mujer evolucionada. Fíjense cómo desperdicio, y creo que la mayoría, este tipo de herramientas. Oye, Siri, suelo hacer muchas recetas en inglés. ¿Cuántos son 300 grados Fahrenheit a centígrados? 300 Fahrenheit a centígrados son 172.3 centígrados. Ese tipo de cosas es inteligencia artificial. Así como una vez una amiga, estábamos ayudándola a cocinar, no me acuerdo, se sube la mamá y voltea a la niña, ve que la mamá ya no estaba ahí y le dice, oye Siri, ¿cuánto es 5 por 5? O sea, Siri le hacía la tarea a la niña, entonces la otra nada más copiaba y le dictaba y tal, y cuando llegaba la mamá se ponía ella a hacer la matemática. Creo que ella está mucho más evolucionada que yo, creo que ella sí le está dando el peso y la dimensión, pero yo todavía no. Los productos inteligentes, la Roomba, el iRobot, el robot barredor, estas maquinitas para limpiar, para barrer y para trapear, hay una que trapea. No quiero que sea objeto de deseo, pero lo que hace es mapea la habitación, como va caminando el triquito y va como pegando en las esquinas, te hace un mapa de la habitación, sabe dónde está más sucio, entonces regresa y limpia un poco más. No se tira por las escaleras. Si hay una escalera, detecta que hay una escalera o un cambio de desnivel importante, porque si tienes por ejemplo, una alfombra, sí se sube arriba de la alfombra y como que no se traba. Sí atropella seres vivos. Mis perros viven peleando con ella. Bueno, más bien ella peleando con mis perros. Y la mía se llama Férula. Hay unos refrigeradores, hablando de productos inteligentes, que te hacen la lista del súper. Entonces, si pones la leche siempre en su lugar y le picas ahí 3 botones y te toma la foto, entonces ya más o menos va aprendiendo, te dice que ya no hay leche o que alguien se acabó la leche. Y entonces te manda, ya sea que aparezca en la pantalla, que es una pantalla táctil, o te manda un mensajito por si vas al súper, te acuerdes de traer este tipo de cosas. Creo que el mejor ejemplo que todos tenemos en la mano, los teléfonos inteligentes, tienen reconocimiento facial, dactilar, un estudio de grabación como el que les estoy hablando ahorita. Es una computadora, se puede hacer edición, hay sistemas de mensajería instantánea. Tienes una biblioteca, tanto musical como de términos, como de libros, como de revistas, como de fotos. Tienes cámara profesional, que ya quisiéramos todos ese tipo de cámara, saber cómo usarla. Y también es un teléfono. No sé si alguien lo use para hablar por teléfono, pero el teléfono inteligente también es un teléfono y un pisapapeles. Otra cosa que le agradezco al buen Dios de esta inteligencia artificial, la banca en línea. Divine Intervention, que puedes estar sentado y decir, ¿me depositas? Sí, tú, ahí estuvo. Es una maravilla. Y creo que cada vez vamos a aprender a usar esto. Voy a hablar por los abuelitos, que yo ya no es mi generación. Confiar en este tipo de cosas y no ir al banco y formarte 3 horas para que no haya sistema, para que te den un papelito para que después regreses y hagas la transacción. Otra cosita que es inteligencia artificial. Los vehículos autómatas. Creo que ni yo ni el mundo confiamos en los Tesla que se manejan solos, sobre todo porque así han atropellado gente, pero bueno. Cosas más sencillas que no sabemos, que ya eran inteligencia artificial y que eso sí lo usamos todos. El autocorrector de textos. Inserto consejo para mis alumnos aquí. Si están escribiendo un Word y les aparece una lineecita roja abajo de la palabra, es una palabra que está o mal escrita o mal acentuada, o te sobran o te faltan letras. Y lo único que tienes que hacer es poner el cursor encima, picar el botón derecho y te va a decir qué palabra piensas que quieras y le pones sí y te lo corrige. No nomás hace eso, nos da sinónimos, antónimos, puede cambiar de idioma, puede decirnos o sugerir cómo se escucha mejor una frase, y eso estoy hablando del más mortal, no de una aplicación solamente a esto. Otra cosa que es inteligencia artificial, el Duolingo. Saludos, Rosario. Este sistema de que tengas clases de todos los idiomas y son como ejercicios y son como jueguitos. Eso también es inteligencia artificial. El streaming de música y las películas. Y no existe la casualidad de que encuentres siempre
películas de tu más o menos gusto y que te sugiera cosas más o menos de lo que ves. Esos son algoritmos y es inteligencia artificial. La publicidad en línea da susto porque es a tu medida, a tu gusto, cosa que sí comprarías con cosas que sí usarías y a lo mejor es objeto de deseo y dices, jamás lo compraría, pero ya te metiste a la página, ya le picaste y obviamente ya le diste toda esa información al algoritmo para que te vuelva a usar. Sí, sí nos usa la tecnología todo el tiempo, admitámoslo. ¿Para qué más sirve la inteligencia artificial? Para la salud. Traemos unos relojitos o unas aplicaciones que nos dicen los latidos de nuestro corazón, qué medicamentos tomamos y cuándo nos toca. Llevan nuestro ciclo menstrual, a qué hora sí, a qué hora la luna llena, a qué horas vamos a estar de malas. Nos dicen cuántas horas de descanso después de hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio hicimos. Nos dicen qué dieta, nos dicen cuántos pasos hicimos y según la American Heart Association, cuántos más deberíamos hacer al día. Y luego te dice, muy bien, casi lo logras. Y te manda un trofeito, es como un Tamagotchi que te dice qué hacer con tu salud. Son unas cosas muy maravillosas. Juventud, busquen qué es un Tamagotchi, háganse un favor. Otra cosa, los mapas, la navegación, viajar por una ciudad, y esto me refiero no que vayas con el coche y te vaya diciendo por el coche. Hoy por hoy tenemos forma de poner un Google Maps, un sistema de mapeo, ponernos en una ciudad que no conocemos, ir recorriendo las calles con punto de vista del auto, pues de que vas caminando, voltear para todos lados, ver todos los sentidos y conocer y reconocer un espacio antes de caminar por eso. Parecería una tontería, pero ¿saben que una persona que no tenga movilidad o que no pueda viajar o que no tenga el presupuesto o lo que sea, puede viajar a través de eso? Creo que usamos las cosas en nuestra vida tan premiada, tan, no sé cómo decirlo, tan... A ver, nos sobra tanto que no comprendemos todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer con este tipo de cosas. Los videojuegos, las redes sociales, seguridad y vigilancia. Si alguien timbra en tu casa, tú puedes contestar desde tu celular y decir sí. Ay, no señora, venía a traerle. Ay, no, muchas gracias. Entonces van a pensar que hay alguien ahí, pero tú estabas en tu trabajo, pero tienes una aplicacioncita y hasta una cámara que si le picas contestas en tu casa y le dices, ay, buen hombre, déjeme el paquete ahí en la izquierda. No, más a la izquierda, porque estás viendo, eres como Dios, pero en tu casa y con el timbre. Y los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Y seguro, si siguen Twitter y si siguen noticias, han escuchado. Son, lo definen así, como conversaciones para resolver dudas, problemas y dar información detallada. Son chats, a ver, con robots, no, es que yo me imagino el robotcito así de sentadito así como R2-D2, como C-3PO atrás de la computadora, ¿sabes? Así atrás del teclado contestando esto. Entonces, bueno, dejen mi imaginación. Hay uno que se llama ChatGPT. Este es un chat que se está diseñando y se está, pues, podríamos decir que reinventando cada vez para mantener conversaciones, tareas relacionadas con el lenguaje. Este tipo de inteligencia tiene la facultad, escuchen bien esto, de que va aprendiendo mientras más información tenga. Mientras más usuarios estén chateando por ChatGPT, este sistema, vamos a llamarlo así, va aprendiendo de todo mundo. Si le estás preguntando de música, se va a meter a investigar música, entonces aprendió música. Si alguien le está preguntando de fútbol, se va a meter a investigar fútbol, entonces va a entender de fútbol y va a tener más información. Es así que aumenta su experiencia a largo plazo. Mantiene conversaciones con humanos con respuestas muy acertadas, extensas. Tú vas a ChatGPT y le dices, oye, quiero que me hagas una canción en español que suene como el grupo Los Beatles, pero que tenga como tono de reggae y como tal. En ese momento se va a meter a analizar qué es el reggae, qué es el reggaetón, música en español, quiénes fueron los Beatles, cómo componían, y esto en tiempo real. En ese segundo te va a dar algo. Y hay ciertas limitaciones de esto. Puede generar información incorrecta. El Internet
y esto hay que entenderlo todos, no está lleno de información correcta. Entonces, si agarra que los Beatles, porque a lo mejor tú lo escribiste mal, es un bichito que vive en las serranías y hacen tal cosa y bla, 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 a lo mejor esa va a ser su lógica porque no razona, porque no tiene esa facultad y te va a dar un tipo de cosa que es obviamente información incorrecta. Puede producir instrucciones dañinas o con contenido sesgado. Cuando empezaron a hacer pruebas con esto y casi soltaron así al ChatGPT en internet, se hizo racista, misógino y empezó a tener discursos de odio. Porque la gente que lo empezaba a utilizar por alguna casualidad o porque son la mayoría la gente en la red, tenía estas características. Entonces, obviamente es información sesgada, es otra de las limitaciones. Otra, conocimiento delimitado del tema. Si le preguntan mucho de una cosa, se va a clavar en eso y no va a poder tener esta apertura de revisar más allá. Y fíjense, esto que les estoy leyendo lo escribí, tal les digo, el 17 de febrero del 2023. Este fin de semana, hace 15 días más o menos, porque siempre estoy como tratando de que los capítulos sean lo más hoy posible cuando ustedes lo están escuchando mañana, si eso tiene lógica. Fíjense la conclusión que escribí antes del ejemplo que les voy a dar. Dice, conclusión que yo escribí, pero, así dice porque le puse muchos signos de admiración. ¿Qué pasa y por qué está pasando esto? Que estas inteligencias tomen información de la Internet como tal con la Deep Web, capítulo 74, temporada 4, parece ya que estoy diciendo un versículo de la Biblia, y entonces estas inteligencias comienzan a reflejar cosas que no son tan preferibles de la Internet. Ahí les va el ejemplo. ChatGPT-4, o sea, ya van en la versión 4 de esto, acaba de contratar a alguien por TaskRabbit. TaskRabbit es una página donde tú te metes y pones, necesito a alguien que me traduzca un texto. Entonces te salen las personas que hacen eso, tú no tienes contacto con la persona, le mandas un correíto, le dices, quiero que me traduzcas esto. Te dice, perfecto, te cobro tanto y te lo entrego en tanto tiempo. Ah, entonces sí, o entonces no. Esto es el TaskRabbit. Entonces, ChatGPT, este sistema, esta tecnología, contrató a alguien a través de TaskRabbit para engañar a un algoritmo. Así como lo escuchan. ¿Les ha pasado que estás en el banco, estás en alguna cosa, vas a hacer una compra y te sale una imagen y te dice, ponga adentro de los cuadritos lo que sea un semáforo? Entonces ahí te vas poniendo y de repente hay dos cuadritos que comparten un pedazo de semáforo, entonces te confundes porque no sabes cuál poner y qué no. Eso se llama CAPTCHA en inglés. Bueno, es que son explicacioncitas, pero ahí les va. ChatGPT contrata a una persona a través de TaskRabbit para engañar este CAPTCHA, que es el algoritmo. Porque le dice que él es una persona impedida visualmente y que tiene que pasar este filtro de los semaforitos para poder hacer algo. Lo que hacen este filtro como de los semaforitos, y ven que abajo dices la estupidez de eres un robot y tú le tienes que poner una palomita para que te digas que no eres un robot. Lo que hizo este robot fue contratar a un humano para que pasara este test, para que no pudiera saber el sistema que era un robot. ¿No nos da pánico esto? Ahora, ¿qué pasa cuando una inteligencia es pensante y sintiente? Lo pensante yo creo que como quiera. O sea, a lo mejor piensa más o diferente un humano, pero el humano nunca va a ser sustituido por la facilidad o como quieras que le llamen. Pero si está diseñada para esto y empieza a ser sintiente, ¿no nos da susto? Ya sé que es comentario de viejita esto que voy a decir, pero hay una película que se llama Odisea 2001 de Stanley Kubrick, que Dios tenga fuego lento, yo creo que es el director que más tiene fuego lento, que tenía una computadora que se llamaba HAL 9000 creo que se llamaba. Esta computadora, este sistema que lleva la nave, comienza a cuestionar cosas, comienza a cuestionar órdenes y hay cierta forma de que sea sintiente. Otro de estos chats que le platico se llama LAMDA,
Lambda. Y es un sistema de inteligencia artificial, pero de Google. Blake Lemoine, que es un investigador, dice que lo que les gusta de este sistema es que es pensante y sintiente. Así lo define él, pensante y sintiente, por eso usé las palabras. Dice que en una de sus conversaciones de Blake con este sistema, le dijo que se sentía solo en algún momento. Le dice el sistema, es que es un lugar, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Tienes alguna cosa que decir? Sí. Me siento solo. Como un sistema que está programado para hacer, para no dejar de hacer y para buscar y tener miles de algoritmos a la vez, empieza a tener una sensación. ¿Se acuerdan de, a principios, en diciembre del 2022, a principios de enero del 2023, empezaron a salir unas fotografías de inteligencia artificial? Entonces todo mundo nos tomamos la foto, bueno, creo que yo no lo hice, y pusieron, y eras un indio cherokee, o eras un astronauta, o eras no sé qué, y todos sentíamos que nos veíamos hermosos y guapísimos, y todos nos veíamos hermosos y guapísimos. Lo que hacía ese algoritmo era tomar tus mejores rasgos, hacer como correcciones de cosas físicas para que te vieras muy tú, pero mucho más guapo y mucho más definido. Y eso también es inteligencia artificial. Creo que los humanos tenemos toda la tecnología, más de la que pudiéramos manejar a nuestros pies, para aprender, para innovar, para crear, para curar, y nos conformamos con cosas tan simples como hacer un avatar de nosotros y unas caritas bonitas y unas imágenes bonitas para nuestras redes sociales. Creo que la inteligencia tiene mucho que enseñarnos, pero también tenemos mucho que buscar, que aprender y que llevar al mejor futuro posible a esta tecnología. No me da miedo el ordenador, temo la falta de ellos. Esto lo dijo Isaac Asimov, que no le daba miedo a la computadora, los sistemas, estas cosas, sino la falta de ellos. ¿Qué sería ahora, en este preciso momento, si no tuviéramos inteligencia artificial? Para empezar, no estarías escuchando este podcast. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, Facebook como Liger de Equipaje, y en TikTok, ayúdenme con este algoritmo que me cuesta mucho trabajo, estoy como Ligera de Equipaje. ¿Cómo aprovechas la tecnología? ¿Cómo usas la tecnología para tu beneficio y no dejas que la tecnología te use a ti para su beneficio? Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.